Bienvenidos a Satori, un espacio donde la espiritualidad y los negocios convergen para crear un nuevo paradigma de prosperidad. Soy Ana María Salón y junto a Manuela Triana hemos creado esta iniciativa que nace de nuestra pasión compartida por los negocios y el desarrollo interior. Acompáñanos en este viaje. Empezamos otro capítulo Satori con un invitadísimo que ya estuvo acá en nuestro episodio pasado y felices porque el tema de hoy tiene 3 elementos que al final van a crear una unidad divina. Hoy vamos a hablar de los síntomas del cuerpo y qué tienen que ver con las emociones y qué tienen que ver con los hábitos. Entonces vamos a hacer un mix en el que vamos a introducirnos en el cuerpo. Estamos en esta serie de salud integral y hoy vamos a concentrarnos en el cuerpo y en qué tiene que ver en ese día a día y cómo es nuestra relación con ellos. Entonces, dándole la bienvenida a Diego Rueda, acupunturista que ya nos acompañó la vez pasada. Hola, Diego. Hola Manu, hola Ana, ¿cómo están? Un Nuevamente placer. contentísimo de estar acá con ustedes nuevamente en este espacio tan chévere para compartir toda esta sabiduría que nos trae este espacio. Felices de tenerte y empecemos de una. Ana, hay una cosa linda que tú siempre dices y es que el cuerpo no tiene filtros, que el cuerpo simplemente siente, que el cuerpo habla. Explícanos tú por qué dices eso. Pues mira, Manu, me sonrío porque además cuando descubrimos que es así, o más bien cuando nos abrimos a experimentarlo, van a ver cómo los que ya lo han visto y sentido y los que por primera vez lo escuchan y se abren a la experiencia, van a ver cómo el cuerpo empieza a decir, wow, me dieron la oportunidad. Ya por fin se dieron cuenta que aquí estoy para ser el mejor de tus amigos. Y entonces, ¿por qué lo digo? Porque realmente el cuerpo, a diferencia de nuestras emociones y nuestra forma de racionalizar en relación a la realidad, él no tiene una estructura definida para eventualmente crear aquello que quisiéramos que fuese la realidad y o de alguna manera poner esas defensas que nos pueden llevar entonces a distorsiones. Y ojo, porque esas distorsiones son distorsiones que tienen que ver con nuestro mundo interno, que cree que es la mejor de las alternativas porque su historia así lo ha determinado. El cuerpo no tiene ese filtro. El cuerpo lee literal. Él exactamente lo que está experimentando es lo que trae a nuestra realidad. Y entonces, para mí, finalmente, es como si estuviese surgiendo el que el cuerpo es el mejor de los amigos, porque diría entonces que qué mejor amigo que ese que nos dice realmente lo que necesitamos escuchar, que nos acompaña en lo que realmente necesitamos vivir. Y ojo, porque lo hace para garantizar nuestra evolución, nuestro crecimiento. Su intención es una intención siempre positiva. Y desde ahí entonces nos metemos en este territorio que nos plantea Manu en la apertura y que obviamente nos trae aquí a Diego como un invitado súper especial para tratar el tema. Y yo quiero mostrarles un poquito de lo que puede haber como antecedentes en relación a sumergirnos en este lenguaje del cuerpo. Aparece, por ejemplo, Hammer, un médico que en su momento, en su práctica, y me encanta traer un storytelling de este estilo, porque es un médico que en su práctica, tal como lo hace Diego, resulta que no se concentró exclusivamente en la atención de sus pacientes desde lo científico, desde lo que es la medicina alopática exclusivamente, sino que él desde una sensibilidad, y aquí me permito decirlo, una sensibilidad muy rogeriana, yo psicóloga tengo que hablar de Rogers como quien abrió la puerta
a esa escucha fina, pues él tenía esa habilidad natural para esa escucha fina. Y entonces, gracias a eso, logra desentrañar que lo que cada paciente traía tenía una equivalencia muy precisa acerca de sus estados emocionales, sus condiciones psicológicas, y en consecuencia permitía el que el abordaje fuese un abordaje realmente integral de la salud. Y ahí aparecen otros protagonistas adicionales, porque hay muchas corrientes que nos trajeron otros elementos. Y entonces, por ejemplo, la PNL, la programación neurolingüística, en su momento trajo también el darnos cuenta que más allá de concentrarnos como en lo concreto de cada situación, había que mirar esa realidad, en qué contexto situacional se estaba manifestando. Y aparece también entonces otra línea que lo que nos dice es, ojo, porque realmente lo que ahí está apareciendo es un ser humano que se está manifestando con toda su historia, no solamente actual, sino ancestral. Y si recordamos que somos eso, somos ese ser que trae su historia, una historia que evoluciona y una historia que está invitada a salir del estado de supervivencia, entonces volvemos a reconocer al cuerpo como el mejor de los instrumentos. Porque imaginen esto, es como decirles que qué mejor depositorio para la historia de la humanidad que el cuerpo que ha vivido la evolución. Y entonces es una evolución de la genética, es una evolución fisiológica y es una evolución basada en la belleza de un instrumento a través del cual puede el alma habitar esta realidad. Y entonces cada una de esas piezas, que como sistema, ahí estás que te hablas, ya te dejo, Diego, y ese sistema entonces lo que hace es ser un sistema que, por cierto, yo lo llamo todo un milagro maravilloso. Y entonces ese milagro maravilloso tiene cada pieza como un componente especial que nos habla y que al final está buscando siempre regresar a la homeostasis, que finalmente es el sentido de la vida, que busca el bienestar, el verdadero gozo. Y entonces eso si estamos en salud. Y si en algún momento hay una manifestación que está deteriorando esta capacidad de estar en ese estado de centramiento, de presencia plena, en lenguaje Satori lo traigo desde ese lugar, lo que sucede es, aparece una situación que se convierte en un evento traumático. Y ojo que cuando estoy diciendo evento traumático, no necesariamente estoy hablando de los eventos traumáticos de alto nivel, sino cualquier tipo de situación que lo que trae para ese ser humano, dependiendo además del momento de vida, pues obviamente los significados tienen unos significados mucho más sutiles, porque imaginen esto en un niño o esto en una persona que está viviendo una situación en donde siente amenazada su situación emocional, cuando, por ejemplo, siente que va a perder la posibilidad de estar en compañía de sus seres queridos, y ese evento internamente lo traduce como un sentir que no voy a poder volver a estar en paz, en tranquilidad, en capacidad de hacerme cargo de mí mismo. Y entonces un evento traumático puede ser tan traumático como la pérdida de un ser querido, tan traumático como una agresión física o incluso sexual, como tan traumático como un niño que puede ser que un día su madre no llega a recogerlo en la hora habitual y tiene que esperarla durante toda una hora, viendo que a los demás niños no los recogen. Y entonces resulta que entramos en ese territorio de mil maneras. No te dejé entrar, realmente... Diego, ni te dejé entrar, Manu. No, ahí vamos. Es que es realmente la percepción o no de trauma. No la evaluación que tenemos normalmente de lo que es muy duro o muy difícil, sino es la percepción que es única de cada alma
que de hecho hay teorías divinas, las que creen en la reencarnación y en que las almas antes de venir acá tienen una reunión en donde pactan cuáles van a ser esas enseñanzas de unos a otros, en donde dicen, ok, yo quiero que usted sea mi maestro en esta materia. Y entonces no tienen que ser siempre algo agresivo, algo durísimo, sino simplemente situaciones que detonan esa percepción y hacen que cada uno sienta ciertas cosas como traumáticas, ¿cierto, Ana? Es eso. Así es, así es. Y además porque tiene que ver con nuestra historia. ¿M? Son nuestros propios significados. Tiene que ver con qué tantos recursos internos y o externos tengo a hoy frente a esa situación. Así que qué importante entonces, y ahí Diego, tú estabas que entrabas a la conversación y entonces yo dije que cuando yo pienso en Hammer, uno de tantos exponentes, porque podría hablar de Enrico Herrera, hablando de descodificación biológica, y les podría hacer una lista. Yo aquí estaba feliz sacando todos mis libros de cuando me formé en descodificación. Sin embargo, para mí lo más hermoso que hay detrás de todo lo que estamos diciendo, y sin entrar en el tecnicismo, podríamos hacerlo un poco más técnico, pero estamos coloquialmente trayendo algo muy profundo, es decir, qué importante contar con personas como tú, Diego, que cuando nos atiendes en tu práctica médica, lo que haces es estar ahí en esa presencia plena que puede desentrañar muchísimas cosas y obviamente ahí te pregunto qué era eso que querías decir y que no te he dejado decir en conversar. No, pues totalmente conectado con lo que acaban de decir las dos y más de hacer mi intervención era tal vez una pregunta que te quería hacer y es ¿tú cómo haces para vivir o experimentar eso que nos acabas de decir? O sea, en tu cotidianidad, cuando estás en todo el proceso Satori, tú dices, ok, veo a esta persona y hago ese insight. ¿Cómo podrías como describirnos tu experiencia? Me parece muy chévere porque, pues, como he pasado por Satori, sé qué hacen ustedes allí detrás con su magia. Entonces me parece muy chévere que a través de eso como que tú nos digas, wow, yo me conecto con... Uf. Es hermosísimo porque pueden darse distintas posibilidades de ello y al final es esa finura de la observación y la observación desde también lo que significa nuestra práctica, conectadas desde la energía fundamental del amor. Porque puede pasar que estamos en un proceso de acompañamiento y sistemáticamente puedo ver que esa persona con quien estamos en interacción todo el tiempo pone su mano en un lugar de su cuerpo y empiezas a ver la relación de lo que está trayendo a la conversación y dónde pone su mano. Puede pasar entonces que como parte del proceso de acompañamiento en lo individual, la persona manifieste asuntos como hay una historia médica en mi familia de padecimiento de diabetes. Y cómo si entramos incluso de una manera muy empática en la comprensión de lo que hay detrás de la diabetes, puedes percibir rápidamente cómo esa persona tiene una necesidad de recibir afecto, de ser cuidado con dulzura. Dulce. Exactamente, ¿sí? Y quizás irónicamente, o bien está en permanente búsqueda de esa dulzura, sin embargo también como siente la necesidad extrema de la dulzura y siente el vacío de no encontrarla, también puede ser esa persona que al final termina siendo la persona más dura. Entonces pueden aparecer ese mundo de posibilidades. Sin embargo, desde el acompañamiento directo es precisamente encontrar cómo el cuerpo al final termina siendo, es la fuente de sanación y entonces hacemos un reencuadre e incluso retamos entonces las creencias limitantes al hablar de una alteración
de la salud de nuestro cuerpo físico como algo negativo, cuando en realidad ese cuerpo que habla está queriendo es precisamente a gritos mostrarnos aquello que no estamos siendo capaces o no estamos queriendo escuchar desde otros niveles de nuestro ser. Ok, wow. Eso está muy chévere y trayéndolo a la parte de lo que ya es la medicina china, cada uno de los saberes trae como que tiene un punto de partida, ¿no? Por lo que tú nos acabas de decir desde todo este tema de la psicología, la biocodificación y como desde lo que yo hago cotidianamente, realmente el contacto con las personas empieza desde el mismo momento en que ingresan. Poner las manos en el corazón cuando estoy hablando, o algunas veces entramos y tenemos esta postura, vemos cómo está el cuello, o tal vez yo entro como buenos días y la cara. Realmente ya hay mucha información de lo que esa persona trae en su historia de vida. Y siento que todas las personas de alguna manera, como tú lo decías, genéticamente tenemos un códex o un mapa que nuestros sentidos interpretan, basado en esos 5 órganos principalmente que nos dan una estructura y cómo ellos están conectados. Entonces es muy chévere porque de la medicina china hablamos de que el riñón está conectado con el oído, hablamos que el hígado está conectado con los ojos, hablamos que el vaso, páncreas y estómago está conectado con la lengua y las papilas gustativas. Y decimos que el corazón está conectado con la lengua, no con su función de gustar, sino de producir la palabra. Por lo tanto, si se dan cuenta, órgano de los sentidos, y hay una emoción detrás de ellos. Entonces empezamos a decir, ok, esto termina siendo un tejido y un entramado. El riñón manifiesta el miedo, el hígado manifiesta la ira o la fuerza de voluntad, el corazón claramente manifiesta todo lo que es el amor. El páncreas y el vaso estómago tiene que ver con toda la capacidad de pensamiento, de rumiación, o sea, la capacidad que tenemos como seres humanos de pensar y de salir a producir un conocimiento, y los pulmones, que además de conectarnos con todo, que es a través del aire, manifiesta el miedo y la tristeza. Entonces, cuando vemos todos estos órganos y yo los ubico en mi cuerpo, yo empiezo a ver, tiene el tórax comprimido, está entrando con una asimetría de este lado, y ya empezamos a mirar. En medicina china hablamos eso quiero que sepas que es muy loco. La primera vez que yo fui a consulta tuya, eso me pareció lo más loco de todo. Esa lectura que tú tienes, por supuesto, de tantos años de estar haciendo lo que haces, entre teoría y sabiduría tuya, imagino, la lectura corporal que haces sin que uno abra la boca, sin nada, sin saber nada de la historia, y simplemente con tocar ciertos puntos acá en la muñeca, y con decir, ¿y por qué tienes rojo acá qué te pasa acá? Y empiezas a decir el órgano, que ya no me acuerdo cuál es, que está relacionado, exacto, que está relacionado con el cuello, y empiezas a decir emociones para saber si tengo algún desequilibrio en esas emociones y por eso tengo rojo acá el cuello. A mí eso me parece absolutamente fascinante, y es lo que hizo que en un principio yo me interesara tanto por seguir en tu consulta y que entendiera cómo funciona la acupuntura, porque por supuesto que cuando uno no tiene acercamiento, pues eso sí, verdad que es chino avanzado, ¿no? Que con una agujita vas a hacer algo que va a curar alguna parte de mi cuerpo. Para mí era loquísimo, pero ese acercamiento tuyo tan certero me parece impresionante, me parece muy loco. Y estaba pensando Diego aquí hilando la conversación, porque miren lo hermoso, porque lo estamos viendo desde 2 lados, ¿sí? Que aparentemente podrían ser lados que no es tan fácil de hilar en la conversación. Entonces voy a retar eso. Entonces, Diego hace esas observaciones y logra encontrar esta línea que muestra ese entramado, como tú lo llamas, ¿sí? Y desde ahí entonces vas armando una hipótesis que va emergiendo con mucha claridad y que también vía la práctica como tal
pues empieza a hablar mucho más y a garantizar que la lectura fue una lectura fina, o si hay algunos elementos adicionales a tener presentes. Voy a irme al otro lado, pero solamente porque quiero devolverme a ti. Sí, o sea, permíteme irme para el otro lado porque Claro quiero unir las dos historias. Y entonces resulta que desde el acompañamiento, desde la descodificación, lo que hacemos es, voy a simplificarlo porque obviamente esto es todo un proceso terapéutico, pero al final el consultante relata una situación que podemos entonces ver con la finura del cuerpo, con unos elementos que van revelando partes importantes de la historia, ¿sí? Sin embargo, lo que hacemos es, a través de unos protocolos, identificar cuál fue ese momento de ese shock, de ese impacto que hizo la diferencia y que desencadenó toda esta situación que puede llevar en un momento dado a la enfermedad o al menos a la alteración de nuestro estado fisiológico. Sin embargo, al mismo tiempo, lo que hace es identificar esos momentos y hacer una reconstrucción para reencuadrar y en consecuencia llevar a una vivencia de sanación y una vivencia de sanación que permanezca en el tiempo. Entonces, cuando tú haces tu práctica desde la acupuntura, ¿qué hace exactamente la acupuntura si lo que yo estoy diciendo es que ahí hubo un conflicto, ahí hubo un trauma? Entonces, la acupuntura, ¿qué dice acerca del origen que es el trauma? El origen del trauma, bueno, somos energía, ¿no? Y la energía, un breve, como nosotros la percibimos, la energía está formada por el chi, que es el que no percibimos, ¿sí? O sea, es la energía etérea, el éter, aquello que no podemos percibir con los sentidos de una forma sólida, gaseosa o líquida o en los estados de la materia. Posteriormente decimos que está la energía de los alimentos, ¿sí? Después los alimentos se transforman en la sangre y la sangre en las médulas. En la medicina china, las médulas significan el sistema nervioso, el hueso, el útero en la mujer y la próstata en el hombre. Cuando vemos esa unión, la energía que está afuera siempre va a moldear este cuerpo físico. Cuando tenemos esas experiencias de las que tú hablas, Ana, un evento puede ser ese evento traumático que para todas las personas, y eso es importante aclarar, como individuos, lo que para mí puede ser una cosa muy trivial, para la persona que tengo al frente puede ser una experiencia de muerte. Y cuando entro en ese proceso que tú hablabas al principio de me conecto con el amor, no estoy viendo la experiencia, sino el impacto que crea en esa persona. Por lo tanto, yo ya sé que esa experiencia genera un impacto y esa energía en ese flujo del chi, o en ese flujo de la sangre, o en ese flujo de las médulas, que es lo más sólido de nuestra materia, genera un acúmulo de energía en nuestro cuerpo. Tenemos un dolor en la espalda, tenemos un dolor acá, y ahí fue donde la colocaste. Eso tiene una retroalimentación interna que está a través de nuestro sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y lo dejo ahí porque él se encarga de generar esas descargas y recordarme. Retomando lo que tú decías al principio, nuestro cerebro es atemporal. A él no le interesa si fue a los 9 años o fue esta mañana a mis 43. Tuviste un estímulo, desata esa cascada de respuesta nerviosa, endorfinas, tienes el dolor y tú manifiestas eso a través de una emoción, a través de un trauma. Cuando entramos con la medicina china, ya ubicamos el cuerpo, vemos en dónde está la asimetría o el desbalance o el desequilibrio físico. En la intervención vemos dónde está ese pivote o dónde está esa experiencia emocional que lleva a ese disconfort y a través de relatarlo, viendo al otro ser humano con amor, viéndolo con empatía, dándole tiempo para que pueda conectar esa experiencia, traerla a este presente. Y quienes estamos detrás del escritorio, es decir, cómo está mi disposición a poner ese conocimiento para transformar ese acúmulo de energía que puede llevar 50 años, 20 años, 30 años, y ha generado un patrón de sentimientos y emociones que me llevan a enfermar. Entonces, ¿y tú crees que Ajá, dale.
perdóname que me surgió una duda. ¿Tú crees que entre más tiempo, es decir, si esa emoción o ese trauma me pasó muy chiquito y yo llevo toda mi vida viviendo eso, asimismo es más difícil que salga del cuerpo, o sea, tratarlo, o igual sigue siendo fácil, no sé, con terapia X o Y, sacarlo? ¿De qué depende? Pues yo creo, dentro de la experiencia, eso tiene que ver mucho, depende de dos factores importantes. La primera es la experiencia que yo recibo. Segundo, la emoción que eso despierta en mí, si es una experiencia muy traumática o por el contrario es una experiencia de mucho agrado y gozo. Las experiencias traumáticas normalmente dejan una memoria mayor porque activa mi sistema de alerta y huida. Lo que pasa es que al paso del tiempo, a medida que es más en la infancia y damos cuenta de que tengo que cambiar un patrón en mi adultez, pues, darme cuenta o acordarme de aquello cuando entramos a biodecodificación es un poco más largo poder entender de dónde nace esa raíz y cómo poder transformarla. Y no es un proceso lineal, no necesito 43 años para saber que a los 5 me pasó X o Y cosa. Más cuando evoco una emoción que me generó miedo, hoy a mis 43, 44 años, de una vez me recuerda con esa experiencia y hago un bucle atemporal. Entonces voy a esa experiencia, codifico el dolor y con la acupuntura a través de los canales lo que se busca es identificar la materialización de ese trauma o de esa situación, conectarla con la emoción que la lleva a que esté fija en el cuerpo y ayudar a través del relato y con la colocación de las agujas, colocación de procaína, inclusive un solo masaje con toda la disposición de mi función como terapeuta en esa consulta, va a hacer que esa persona transforme esa situación estando, que recuerda sus 5 años, que lo lleva a mi consulta y empieza todo un proceso de desengranaje de esa energía que ha venido estando condensada. El no es algo que me costaba mucho, es algo que he venido trabajando. Miércoles, en donde aprendí, hoy comunico más con él a pesar de que me genere cierta incomodidad física, pero sé que estoy en ese proceso de generar el balance. Entonces, la verdad de todo esto, cuando hacemos ese empalme, utilizamos el cuerpo, utilizamos el relato, conectamos con emociones. Al hacer esas tres cosas, realmente es en donde se ve la transformación y no nos quedamos solamente en cambiar el síntoma físico o de pronto en una sesión de psicología, claro, relatamos, hacemos todas estas cosas y no hay como una continuidad. Eso desde la acupuntura. En la terapia ha funcionado muchísimo y en temas de biodecodificación en una experiencia particular es un día, vamos a recordar, salió alguna cosa en particular, me ponen a hacer todo el recuento de esta situación en mi cabeza, relátemela con detalles y eso generó un cambio porque pues mi terapeuta en su momento lo que hace es decir, dígale a su cerebro que usted ya es un adulto, que usted ya no es un niño. Esa es una experiencia en particular. ¿Sí? Porque entonces eso me hace ver al cuerpo no como no somos víctimas del cuerpo, ¿saben? Que eso es una visión muy dura de la medicina alopática. Es decir, usted tiene esta afección X, además la tiene porque toda su familia la tiene, entonces usted nació con la maldición y va a estar así por siempre, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, o yo por lo menos he ido varias veces al médico a preguntar cosas, síntomas que tengo? No, usted tiene esta enfermedad y eso no se cura. Entonces lo que ustedes me están mostrando es que por supuesto que la genética tiene un peso importante, por supuesto que hay enfermedades que efectivamente no tienen cura, pero en general, o sea, los síntomas del día a día, digamos, que tenemos todos, tienen un componente emocional y de percepción tan grande que realmente yo no soy víctima del cuerpo y sí tengo una incidencia directa en cómo se comporta mi cuerpo y esa relación que yo tengo con él pues es clave para que yo pueda traducirlo, ¿cierto? ¿Es eso? ¿Es eso lo que estaban diciendo? Yo entraría Manu, a decir algo
porque me quedé con una acotación que en algún momento hicimos, que fue pensar que tiene que ver con un único evento. Hay un evento disparador. Sin embargo, lo que sucede posteriormente es que pueden darse eventos que no son idénticos al evento disparador. Sin embargo, son eventos que son vividos con de un la misma mismo manera, contenido emocional como ese primer evento disparador. Entonces, entonces al final me encanta porque lo que estás diciendo, yo entonces le agregaría que finalmente no podemos seguir pensando en la salud como una salud exclusivamente física. Es la integralidad de nuestro ser que se expresa. claro. Y con la belleza de el alma, que, como dijimos también en algún momento de esta conversación, es atemporal, es aespacial. Finalmente, si el alma está vibrando precisamente desde esa vibración del amor, pues el alma está dándonos la partida maravillosa de lo que es el inicio y el fin de nuestra realidad. Es solo que necesitamos reconectarnos. Así que entonces, finalmente no es que exista la enfermedad. Lo que existe es una desconexión con el verdadero sentido de la vida. Y eso entonces nos lleva también a comprender que cualquier estadio que aparezca es una invitación siempre a parar, a comprender cuál es el mensaje que trae esa situación. Y hacerlo nos puede llevar, claro, y hacerlo nos puede llevar incluso a entender que hasta eso que fue fuerte y duro, porque todos diríamos no queremos vivir situaciones de enfermedad, y menos aún si son enfermedades complejas, puede ser el mejor de los regalos. Complejo entenderlo, ¿sí? Y más complejo si es acerca de un ser querido, porque creo que lo podríamos muchos de nosotros asimilar más con nosotros mismos. No digo que sea fácil, pero mucho más complejo con un ser querido. Sin embargo, nos lleva a una mirada distinta acerca de la vida y también de la muerte. Y entonces simbólicamente, pues qué mejor que vivir esas experiencias como una oportunidad de morir antes de morir, ¿sí? Porque es la invitación a que paremos y reconozcamos ese dolor que estaba ahí y que no queríamos ver, o que en su momento no estábamos en capacidad de enfrentar, y que ya estamos listos, porque también cuando la enfermedad aparece es el grito desesperado. Sin embargo, también como grito desesperado aparece precisamente porque también estamos listos, porque han pasado ya tantas cosas, que tanto dolor, tanta ceguera, indiferencia, pues implica que estamos listos. Entonces esa es como la invitación. La invitación también es una invitación nuestra de una mirada de la vida, no en blanco y negro. Cada situación es un regalo, aunque resulte complicado comprenderlo en ocasiones. Total. Y me hiciste acordar, Ana, de una pirámide, entre comillas, un modelo de pirámide que traemos en nuestros acompañamientos Satori, que ayuda de alguna forma a ejemplificar eso que tú hablas de cómo poder conectarnos, que a veces eso suena muy difícil, poder conectarnos con las sutilezas y cómo no esperar hasta que la enfermedad aparezca. Les voy a contar, son 3 pasos, entre comillas, sencillos, pero ayuda para que racionalmente entendamos qué es lo que pasa. El primer paso es cuando uno siente el dolor, o sea, la forma más bruta de la sensación, que es la enfermedad o el dolor. La migraña, me duele la panza, tengo la contractura muscular, ¿no? Como la forma más fuerte. Ahí, cuando estamos ahí, significa que no vimos esas otras formas anteriores de las que está hablando Ana.
no vimos la emoción, no vimos dónde nació el trauma, no somos conscientes de qué está pasando en la cabeza y en el corazón, entonces el cuerpo lo muestra de una forma bruta. Antes de eso, o después, como lo quieran ver, están las formas más sensibles. Entonces es cuando no llegamos a esperarnos a sentir el dolor de panza, sino que podemos pensar, oiga, ¿cómo está mi digestión? ¿Cómo estoy respirando? ¿Cómo estoy sentada? Estoy como incómoda, estoy como torcida hoy. No, espere, pongámonos bien. ¿Qué hay detrás de esta respiración tan rápida que tengo? Ese sería otro nivel, ¿no? Y el tercer nivel es cuando ya somos capaces de, ahí es el nivel más sutil y es el que requiere práctica más minuciosa, que generalmente viene con prácticas como la meditación o la oración o la conexión, o lo que cada persona entienda como una conexión con la fuente, en donde no esperamos ni siquiera a que el síntoma llegue a la forma física, sino que entendemos esas formas sutiles de incomodidades muy chiquitas, y estoy hablando de, en mi caso, es un escalofrío o frío o calor o alguna vibración chiquita en alguna parte de mi cuerpo. Muchas veces soy capaz de percibir y de entender qué es lo que me está diciendo con práctica, y es divino porque entonces ahí el cuerpo se vuelve el aliado, ¿no? Y yo voy a unir acá con el tercer ganchito de los temas de hoy, que es divino porque entonces, con esto que estábamos hablando de que no somos víctimas y de que tenemos un montón que ver en lo que cómo se comporta nuestro cuerpo, y hablando también de estas sutilezas, entonces a mí me pasó una cosa que creo que nos pasa a muchos empezando el camino de autoconocimiento, y es que cuando uno empieza, uno se imagina y uno visualiza esa plenitud y esa paz, ¿cierto? Vamos a decirle paz a ese éxtasis al que todos queremos llegar. Yo creo que todos los seres humanos, todos lo decimos distinto, pero le vamos a llamar acá paz interior, ¿no? Entonces yo decía, claro, es que yo tengo que llegar ahí, eso es lo que yo quiero en la vida, ¿no? Me pasó que entonces cuando ya tenía la disposición, pero yo dije, pero ¿cómo llego? O sea, ¿qué tengo que hacer? Entonces me empecé a dar cuenta, esto les estoy hablando de 2019, me empecé a dar cuenta que habían cosas en mi día a día, y entonces esto estaría en el nivel bruto de la pirámide que les acabo de decir. Me empecé a dar cuenta que habían cosas que yo hacía en mi día a día que no eran tan conscientes como yo quería. Y ahí me empecé a dar cuenta que los hábitos de los que tú hablaste ahorita, Diego, eran trascendentales precisamente para poder llegar y lograr, entre comillas, esa paz interior que yo estaba anhelando. Entonces, fíjense que muchas veces a mí me parece que en general en los caminos de la salud, en los caminos de empresariales, en los caminos internos, uno se imagina la meta y uno le va apuntando como volador sin palo a llegar allá. No es coincidencia que, por ejemplo, en el hinduismo, el chakra de abajo, el primero, sea precisamente el que está relacionado con la tierra, porque estamos acá, y si no hemos desarrollado esa posibilidad de estar plenamente en esta tierra, ni llega al corazón, ni voy a poder decir cosas coherentemente, ni voy a poder ver más allá, ni voy a poder conectarme con la fuente. Entonces, eso trasladado a un lenguaje común y silvestre es que necesitamos ponerle cuidado a los hábitos. Tenemos que subir a la luz, y el ejercicio es completamente al revés. Es bajar la luz, ¿no? Y ahí es donde vamos alimentando realmente esa paz, porque las cosas son así de chiquitas. No necesitamos ver ese gigante que muchas veces no sabemos por dónde cogerlo, sino necesitamos estar en el aquí y en el ahora. De hecho, Manu, es la fuerza de la intención. También hay algo interesante, porque con respecto a la salud, como que nos vendieron la idea a unas rutinas, perdón, como que tienen que ser extenuantes, larguísimas, complejas. Y la verdad es que si reconectamos
con la integralidad de nuestro ser y fundamentalmente con nuestra alma y lo que eso significa, resulta que perfectamente mis prácticas en términos de hábitos pueden ser unos hábitos que se desarrollan en muy poco tiempo. Sin embargo, está la fuerza de la intención, está la conexión profunda, está la revelación que ya he logrado tocar, percibir, sentir, que es posible dar ese salto cuántico cuando quizás unos meses después podías haber estado, si volvemos a la salud física, en un estado de deterioro de tu salud bastante importante, porque eso también pasa, que es bastante interesante, ¿sí? Así que yo siento también, atando como todo lo que estamos hablando en términos de hábitos, y el tema es que nuestra mente está muy allá, pero nos olvidamos acá. Entonces, cuando empezamos todos estos procesos de decir, ok, ¿qué es la única realidad que estamos experimentando? Pues es este cuerpo físico más lo que él puede conectar a su alrededor. Entonces, como estamos tan adelante o estamos tan atrás, cuando hacemos estos procesos de conciencia de, ok, con dolor me da esto, porque lo que hablabas tú ahorita, Ana, de una experiencia que va a ir a la emoción, porque las emociones son las mismas desde que nacemos hasta que morimos, más las experiencias son los gatillos. Vamos y decimos, ok, ya me di cuenta de que tengo esto, pero nuestro cuerpo va a toda, nuestros hábitos van, piensen que van a 200 kilómetros por hora, y hacernos conscientes de que una experiencia me ha llevado a este proceso de enfermedad, parar el hábito, replantearlo, acompañarlo con la palabra, con la emoción, con la intención y con esa conexión de autocuidado que es el alma diciéndonos, oiga, hay que estar aquí, es lo que hace que de alguna manera sintamos que tenemos que acaparar absolutamente todo en la primera semana o en el primer mes o en los 3 primeros meses. Entonces necesitamos esa respuesta inmediata, porque como voy a 200 kilómetros por hora, pero pues, volteé a mirar y quiero ver este paisaje, pero tengo que parar rapidísimo, ¿no? Hay que, haciendo la analogía del carro, de quinta pasar la cuarta y empezar a hacer ese proceso de bajar. Entonces, la experiencia termina siendo en esos pequeños hábitos de a qué horas me voy a levantar, qué cosas o a qué renuncias, hacernos conscientes de que tenemos una energía condensada o acumulada en nuestro cuerpo que está generando una enfermedad, es a qué estoy dispuesto a renunciar, y conecto con lo que tú hablabas, Ana, de la muerte. ¿Qué hábitos, cuando quiero renunciar de un hábito que me ha traído hasta este punto porque estoy buscando un resultado afuera? Esa es una primera muerte. Miércoles, si quiero cambiar esto, tengo que renunciar a una de estas cosas, a levantarme más tarde porque me levanto a las 3 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche, pues no, dicen que tengo que dormir entre 6 y 8 horas dependiendo de mi grupo etario. Ok, entonces esa es la consulta cuando empezamos a ser conscientes y empezamos todo este proceso de negociación, que lo bonito es en la mentoría o en la consulta, y sé que cada una de las personas en su día a día allá afuera buscan qué es lo que los va a llevar. Algunos necesitan una experiencia fuerte, ¿no? Pero dicen, no, yo quiero coger el toro por los cachos y voy a coger la más fuerte de mi vida. ¿Ok? ¿Cómo lo piensas hacer? Y eso les genera como que sí están generando una transformación. O por el contrario, hay otras que decimos, en mi caso, no, yo sí empiezo como despacito, yo voy más lento y quiero empezar a tener pequeñas batallas día a día, hasta que cuando yo vea en un mes, wow, fueron 35 batallas, 30 días en donde pude obtener un cambio o una transformación. El alma te habla a parar, tu mente te dice qué es lo que te ha traído a esa condensación de energía en tu cuerpo físico, y cuando empiezas a experimentar eso empieza el péndulo, ¿sí? Nos vamos a los extremos de la totalidad de aquello, que es decir, aquí estoy enfermo, aquí es mi estado de salud, y este camino que está en medio de los dos, ¿cómo voy a empezar a generar esos pequeños hábitos para saber qué me implica llegar a esta enfermedad o a este estado completo de bienestar sin perderme este paso? Y en este péndulo son los hábitos que día a día buscan mi transformación personal, que es individual, por eso se hacen acompañamientos individuales, hay procesos grupales, mas sin embargo es importante cada uno de nosotros como individuos tener esa posibilidad de decir, este hábito es el que quiero. Y yo les digo a los pacientes, a las personas con
con las que estoy en el día a día caminando es siéntete con lo que te haga feliz, así sea la cosa más pequeñita, porque esa es una victoria tuya. Y eso ya va a cambiar tu mundo interno, tu mundo mental, tu alma dice, carajo, me estoy viendo, y como lo hablamos en el anterior, en la anterior charla, el mundo empieza a verlo y dicen, oiga, ¿eso cómo se hace? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Y empieza todo una espiral de transformación que parte de mi propia experiencia. Y ahí voy a hacer una anotación a pie de página muy sutil, y es que tú dijiste que ganabas las batallas, que día a día ganabas las batallas. Es una visión que tenemos que está, imagínense tan adentro que está, que nosotros mismos tenemos ese vocabulario. Lo que hacemos en Satori, y la forma más efectiva de que un hábito entre, es precisamente no pensar en que es una batalla, en que voy a luchar y en que me voy a convertir en alguien completamente diferente. Les voy a traer, este va a ser el ejercicio central con el que yo los voy a dejar en este capítulo, y es hacer conciencia de que absolutamente todo lo que hacemos es un abono y es una monedita más que le echamos a alguna caja. Entonces, ¿en qué caja estoy echando yo esa moneda? Si yo simplemente estoy en modo reactivo y automático y decido que lo más fácil para mí es comer hamburguesas 4 veces a la semana, yo le estoy echando esas moneditas a la cajita del colesterol, a la cajita de la inflamación. Es decir, eso también es un hábito, porque a veces pensamos en los hábitos como salir a correr, tomar agua. No, todo son hábitos. Hablamos ayer con Ana, lo que no hacemos, no hacer nada, es un hábito. Entonces, la única invitación que les voy a hacer hoy es a hacer conciencia de que absolutamente todo lo que hacemos en el día son hábitos. Así de importantes son, y así de trascendentes fueron en su momento en mi vida. Y cuando logras hackearlos y dejar de verlos como, pucha, yo cómo voy a lograr todo eso que quiero, porque claro, cuando uno hace una lista, eso es un jurgo de vainas que toca hacer, ¿no? y peor cuando uno está empezando, que se deja absorber por el club de las 5 de la mañana y los hábitos atómicos. Pues eso es una cantidad de locuras que... Metodologías locas, que lo bonito es que haciéndonos conscientes, entonces rápidamente yo me di cuenta que yo no necesitaba levantarme a las 5 de la mañana, pues porque mi forma de vida no lo requiere, porque yo no tengo hijos, porque yo trabajo, soy mi propio jefe, entonces soy yo la que maneja mi tiempo, y a mí no me gusta levantarme a las 5. Punto. Entonces el libro muy lindo y a mucha gente le ha ayudado, pero para mí no aplica. Entonces, ser conscientes hace que no vivamos en un modo reactivo, que muchas veces es el universo de los hábitos, que nos dice que tenemos que hacer 1 hora de ejercicio de pesas obligatoriamente, porque si no, hasta acá llegamos, ¿no? Cada quien, y esa conciencia y esa sutileza es la que va a hacer, primero, que realmente los hábitos sean efectivos, y segundo, que ese camino sea muchísimo más amable, que es como creemos en Satori que deben ser los procesos de crecimiento en general. En general, si es con lucha y si es duro y si es a las malas, algo hicimos o estamos haciendo de la forma incorrecta. Eso. Yo creo que esto abre la puerta para contarles a nuestros oyentes y a nuestros seguidores que vamos a seguir hablando de hábitos fuertemente, básicamente porque con Ana nos empezamos a dar cuenta que es un talón de Aquiles. Es un talón de Aquiles. El final de nuestro proceso Satori ahora mismo está dividido en dos finales diferentes. El centro sigue siendo el mismo, que es el propósito, pero el final inicialmente era completamente empresarial. Surgió la necesidad de sacar otro que termina en el ser. Entonces el plan de manifestación no está enfocado a la empresa, sino enfocado en el ser. Cuando hablamos de un plan de manifestación enfocado en el ser, estamos hablando plenamente de hábitos.
y es clarísima la falencia que tenemos como sociedad y como seres humanos de incluir hábitos en nuestra vida. Se nos viene el mundo encima. Entonces, con Ana vamos a empezar a hablar un montón de ese tema que a mí me fascina y me parece que uno hackea eso y hackea un montón de cosas de ahí para adelante. Eso sí es una gran sorpresa. Hablamos en backstage antes de estos espacios, pero me encanta mucho poder escuchar que eso va a ser pilar fundamental, porque es conectar con eso, el alma, el cuerpo, la mente, las emociones, y de ahí va a surgir el propósito afuera de lo que cada uno somos. Y con la fuerza de la intención en el aquí y el ahora, porque finalmente siempre será esa la invitación. Ahí están ya las respuestas. Nosotros que nos metemos con la loca de la casa a enredarnos en el asunto. Exacto, entonces nosotros mismos vamos a hacer uso de esa teoría de no tratar de abarcar todo a la vez y querer ser completamente espirituales, sino vamos a bajar pasito a pasito y vamos a empezar de ahora en adelante por los hábitos. Les mandamos un abrazo, te mandamos un abrazo grandote, Diego, y yo a ustedes dos desde Sao Paulo, extrañándolos, pero sintiéndolos muy, muy cerquita, afortunadamente. Ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico esta conversación. Y bueno, y qué rico estar aquí con nuestra comunidad Satori, compartiendo trocitos de esta sabiduría, que es la sabiduría de todos. Nosotros solo somos un instrumento para. Un abrazo. De todos, un abrazo. Chao, chicas. Chao. Chao. Gracias por escucharnos. Si encuentras este contenido valioso y crees que le puede ser de utilidad a alguien que conoces, dale compartir y así nos ayudas a que esta información llegue a más gente y a lograr nuestra misión, que es despertar para prosperar juntos en común unidad. Te esperamos en la próxima.